no sé si en general o en particular a los de filosofía. Yo soy profesor de la universidad, sobre si estamos con el pensamiento hegemónico dominante, estamos adocenados, etcétera, etcétera, o apesebrados, mejor dicho, que creo que ese ha sido el término, ¿no?, que se ha utilizado. Yo lo que diría es que hay de todo, y además no solamente diría hay de todo, sino hay de todo según quien mira también, ¿no? Es decir, que uno puede ver que hay gente que no está, incluso creerse que uno mismo no está en absoluto con el pensamiento dominante, y otros que te miran desde otro lado, pues creen que sí estás. Por lo tanto, yo diría que hay de todo, ¿no? Y esto me lleva a relacionarlo con otro tema que también sigue el hilo de la diversidad, ¿no? Es decir, ¿por qué seguimos hablando sistemáticamente y casi para todo de la filosofía o las matemáticas, me da igual, o la química o la educación, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Como si no fueran campos en donde hay pensamientos absolutamente antagónicos en cuanto a sus teorías, en cuanto a sus prácticas, en cuanto a sus actitudes vitales, en cuanto a sus relaciones, en cuanto a sus alianzas. Me parece una simplificación, ¿no?, que nos aclara poco, que nos genera... no sé, yo por ejemplo, y eso me lleva al tercer tema, cuando estuve estudiando el tema del Plan Bolonia y las reformas de Bolonia, yo planteé el tema como una disputa entre dos posturas antagónicas, que había sido los pro Bolonia y los contra Bolonia, y yo encontré en ambos bandos, por ejemplo, filósofos pro Bolonia y absolutamente contra Bolonia, pero lo más contra y de lo más pro, por así decirlo. Bueno, vamos a decir, por citar dos ejemplos que me parecen paradigmáticos, el propio ministro y el señor Carlos Fernández Liria, ¿no?, por ejemplo, por citar dos filósofos, ¿no? Bien, me parece todo esto una simplificación, es decir, seguir hablando de filosofía, seguir hablando... Y todavía me parece todavía más simplificación seguir hablando de la sociedad, ¿no? La sociedad demanda, la sociedad, es decir, como si fuera algo, diríamos, monocorde, que fuera fácilmente interpretable, donde todo el mundo tuviera voz, donde todo el mundo tuviera el mismo altavoz. Me parece que estas son simplificaciones que nos llevan a aclararnos poco sobre los matices quizá más interesantes de la relación entre los diversos planteamientos de la educación, de la filosofía y de la democracia, por remitirme al título, ¿no?, de estos coloquios. Bueno, el profesor Valls ha tenido que salir un momento. Vamos a responder. Sí que es el momento de responder con brevedad. ¿De acuerdo? En la medida en que esto sea posible. Y espero que la medida sea posible, porque eso es una medida. Bien, yo en lo que cada uno voy a responder un poco rapsódicamente a las cuestiones que se han planteado, ¿no? Yo creo que tenemos que superar la cultura de la queja, ¿eh? Es decir, tenemos que olvidar ese discurso de autoflagelación, ¿no?, de que las humanidades están en declive, de que van a ser arrinconadas. Yo, desde que tengo uso de razón, la situación de las humanidades ha sido la misma. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar filosofía, bueno, pues ya se decía que prácticamente estaba moribunda la filosofía, que estaba a punto de desaparecer, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ese discurso de la autoflagelación hay que superarlo, ¿no? Vamos, yo no entono ningún mea culpa, ¿no?
Claro, se han aludido a tantos temas, ¿no? Pero vamos a ver. Se decía que hay filósofos en los dos bandos, ¿no? En el bando, digamos, pro Bolonia y en el bando de los detractores, ¿no? Ciertamente, yo creo que nadie discute el espíritu positivo de Bolonia. Esto es fomentar la movilidad estudiantil. Esa movilidad en otros países era habitual, ¿no? Si hojeáis cualquier biografía de un filósofo alemán, os percataréis que ha estudiado en 2, 3 o 4 universidades. La excepción es empezar y acabar los estudios en la misma universidad, ¿no? O sea que a mí me parece que la homologación de los estudios es muy positiva. Lo que creo es que se ha hecho muy mal. El otro día, en fin, con motivo de la visita de Merkel aquí en España, ¿no? Sabéis que Alemania necesita ahora mano de obra cualificada, ¿no? Y ella decía que había que homologar, digamos, automáticamente los estudios de formación profesional, ¿no? ¿Y por qué no se ha hecho lo mismo con la universidad? ¿Qué tiene de malo que cada país tenga su propio sistema, tenga su propia idiosincrasia? ¿Por qué aplicarle a todos la misma norma? Yo francamente no lo entiendo. Y sobre todo lo que no entiendo es que se haya importado una especie de mal híbrido, ¿no? Es una especie de híbrido americano, germano. O sea, creo que se han hecho las cosas mal, ¿no? O sea, yo soy en fin, buena parte de mi carrera universitaria la he hecho en el extranjero, ¿no? Luego, por lo tanto, debería ser un devoto de Bolonia, pero sin embargo, insisto, creo que se ha hecho muy mal, ¿no? Se ha hecho muy mal. Se ha copiado lo peor, y se ha dejado en el camino lo mejor. A mí hay un tema que ciertamente me preocupa, ¿no? Y es que ¿acaso depende la supervivencia universitaria de la filosofía de la presencia curricular de la filosofía en la enseñanza media? Vamos a hacer historia virtual. Si desapareciera o menguara la presencia curricular de la filosofía en secundaria, ¿quedarían las facultades de filosofía despobladas? A mí me parece muy triste, ¿no? Que la filosofía, digamos, universitaria dependa hasta tal grado de la presencia curricular de la filosofía en los institutos. Por poner un ejemplo, en Alemania, en casi todos los estados alemanes, no se imparte filosofía en los institutos de la secundaria. Y sin embargo, hay más estudiantes que nunca en las facultades. Por varias razones. En primer lugar, porque como decía Manolo Vázquez, ¿no? Siempre ha habido una demanda personal y social de filosofía. Y en segundo lugar, también ha habido una demanda, digamos, interna, o sea, académica de la filosofía. Pero también, y a eso iba cuando decía que creo que se ha realizado mal el espíritu de Bolonia, porque yo soy un firme partidario del sistema de estudio de filosofía en Alemania. Entonces, en Alemania no se podía estudiar solo filosofía. O sea, era legalmente imposible estudiar solo filosofía. Había que estudiar filosofía, por supuesto, pero en el caso de la filosofía, que es el caso que más conozco, o sea, había que acompañar la filosofía de otras dos carreras universitarias, que podían ser desde teología hasta farmacia, desde deporte hasta teología católica. O sea, las combinaciones eran, en fin, a la carta, ¿no? Cuando ahora se nos reclama interdisciplinaridad, uno no puede ser interdisciplinar, digamos, por imperativo legal, manu militari. O sea, la interdisciplinaridad tiene que pasar desde abajo. El problema es que aquí quizá hemos convertido en el único yacimiento de trabajo de los estudios de filosofía la filosofía en secundaria. Y yo creo que eso es un craso error.
Claro, se podría hacer un estudio de la etiología de esa situación, ¿no? Pero en primer lugar, insisto, yo siempre he sido partidario de que los estudios de la filosofía siempre se vieran acompañados, complementados por otros estudios. De esa manera, en primer lugar, se abriría el abanico de, digamos, posibilidades laborales de quienes estudian humanidades. Luego, en segundo lugar, claro, ustedes me preguntarán, bueno, y si no existe filosofía en los institutos, o en buena parte de los institutos en Alemania, ¿de qué viven quienes estudian filosofía? Pues viven mucho de la gestión cultural en los ayuntamientos, por ejemplo. Aquí el problema es que la gestión cultural se ha politizado, está en manos del más afín ideológicamente, no del más competente culturalmente, sino del más afín ideológicamente. En cambio, si ustedes tienen la ocasión de consultar cualquier periódico alemán, verán que proliferan las ofertas, los anuncios, ¿no?, de que se busca gestor cultural, en fin, en muchísimas ciudades, ¿no? Y luego, en segundo lugar, pues el trabajo editorial, ¿no? El trabajo en las academias, mientras que aquí siempre, digamos, se ha descuidado, por ejemplo, la edición crítica de los clásicos, de nuestros clásicos, ¿no? Pues en otros países se mima ese trabajo, y se pone en manos de quien tiene la formación más rigurosa para llevarlo a cabo. O en las fundaciones, en fin, digamos que los yacimientos de empleos van mucho más allá de ser profesor de filosofía en un instituto, ¿no? Claro, eso significa que esa transversalidad de la que aquí hemos hablado, insisto, no puede surgir por una mutación súbita, o sea, porque nos hayan dicho que ahora hay que ser interdisciplinares, ¿no? Sino que tiene que empezar desde abajo, ¿no? Desde abajo, ¿no? Eso obviamente también conlleva una apertura intelectual, una curiosidad intelectual que es muy de agradecer, ¿no? Y luego, no sé, yo creo que tampoco hay que rasgarse las vestiduras si desaparecen las facultades de filosofía como tales. Yo creo que y aquí sí que topamos, también como decían los dos Manolos, ¿no?, con un prurito, digamos, no sé si llamarlo departamental, ¿no?, de que, por ejemplo, a mí me parece inconcebible que en una carrera como comunicación audiovisual, ¿no?, pues no haya, no sé, incluso una asignatura de ontología, ¿no?, el problema de la realidad virtual, ¿no?, o no sé, o una filología, no haya hermenéutica, ¿no? Pero claro, aquí todo es un intercambio de dones, ¿no? O sea, los que imparten comunicación audiovisual aceptarán una asignatura filosófica si filosofía acepta una asignatura de comunicación audiovisual, pero ni siquiera así, porque mientras que los filósofos que impartan virtualmente una asignatura en comunicación audiovisual tendrían 100 alumnos, el profesor de comunicación audiovisual que imparte una asignatura en filosofía a lo mejor tiene 10, ¿no? Y claro, aquí como lo que se impone es la cantidad, son los números, ¿no? Pues es una causa perdida, ¿no? En fin, muy brevemente, ¿no? Antes nos decía nos decía alguien, ¿no?, que la universidad parece que está adocenada. Si yo he de ser sincero, yo noto la universidad más pusilánime que nunca. No sé si la palabra adecuada es adocenada. La noto más pusilánime que nunca. La noto menos osada que nunca, menos atrevida que nunca, ¿no? Porque, bueno, para mí la universidad, y eso Humboldt lo dejó muy claro, es decir, el Estado, decía, siempre es un obstáculo.